Dentro del mar de doctrinas que ofrece el mundo protestante es posible encontrar muchas doctrinas y tradiciones en común. Sí, dije tradiciones. La gran mayoría corresponden a culpar a la Iglesia Católica de ser un instrumento al servicio de Satanás, siendo el Papa un agente del Anticristo o el Anticristo mismo. Curioso cómo dentro del mundo protestante no hay uniformidad ni acuerdo de doctrinas, pero eso cambia cuando se trata de atacar a la Iglesia Católica. De ahí el consenso es prácticamente absoluto. Hola chicos, sean todos bienvenidos a un capítulo más de Apologética para la Calle, canal dedicado al estudio, formación y defensa de la fe en términos simples. Mi nombre es Hans Castro y el día de hoy vamos a estar hablando sobre Apocalipsis 17. ¿Quién es o qué es la gran ramera de Babilonia? Uno de los ataques más escuchados es el que indica el catolicismo como la mujer descrita en Apocalipsis 17, o sea, la gran ramera o Babilonia la Grande. ¿Les suena a ustedes conocido? Pues bien, hoy veremos de dónde se originan estas acusaciones y qué tan ciertas son. Pero primero, veamos qué es lo que dice Apocalipsis 17. Vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y me habló: ven, te mostraré el castigo de la gran ramera, la que se sienta sobre muchas aguas. Con ella han fornicado los reyes de la tierra, y se han embriagado los habitantes de la tierra con el vino de su lujuria. Me condujo en espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia roja, llena de nombres blasfemos, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba revestida de púrpura y escarlata, adornada con oro, piedras preciosas y perlas. Tenía en la mano un vaso de oro lleno de abominaciones y de las inmundicias de su fornicación, y escrito en la frente un nombre, un misterio: la gran Babilonia, madre de las lascivias y abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Al verla me llené de estupor. Y el ángel me dijo: ¿de qué te extrañas? Yo te descubriré el misterio de la mujer y de la bestia en que cabalga, la que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Cómo y por qué el personaje aquí descrito ha sido identificado con la Iglesia Católica? Bueno, para llegar a eso, primero tenemos que ir por partes. De acuerdo a lo que nos dice el texto, el Apocalipsis fue escrito por el apóstol Juan desde la isla griega de Patmos, que era una colonia penal romana a la cual Juan había sido desterrado a causa del Evangelio. Yo, Juan, vuestro hermano que comparte con vosotros la tribulación, el reino y la paciencia en Jesús, estuve en la isla que se llama Patmos, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Como paréntesis, comentar que algunos eruditos discuten si Apocalipsis fue escrito por el apóstol Juan o por otro cristiano con el mismo nombre. Sin embargo, el testimonio de los padres de la iglesia, tales como Pastías, Justino Mártir, Ireneo y Melitón, atribuyen la autoría de este libro al discípulo amado. Históricamente, la redacción del libro de Apocalipsis se sitúa después de la destrucción del templo de Jerusalén en el 70 después de Cristo. Además, por los mensajes a las 7 iglesias y la mención del destierro de Juan a la isla griega de Patmos por predicar el Evangelio, sabemos también que este libro se escribió durante una de las primeras persecuciones romanas contra los cristianos. Antes de las persecuciones romanas a los cristianos, sufrieron persecuciones de los judíos, pero estos no tenían poder para desterrar a nadie a ninguna isla penal del Imperio Romano. Las 3 primeras persecuciones romanas contra los cristianos fueron la de Nerón del 64 al 68, la de Domiciano del 81 al 96 y la de Trajano del 109 al 111 después de Cristo. Durante la persecución de Nerón, Jerusalén aún no había sido destruida, y durante la persecución de Trajano, Juan ya debía de estar muerto. Eso nos deja una sola posibilidad. Juan escribió el Apocalipsis durante la persecución del emperador Domiciano entre los años 81 al 96, aunque indudablemente tenía fresca en su memoria la cruel persecución de Nerón apenas una década antes. En cuanto al género literario, nos encontramos con lo que se conoce como género apocalíptico. En el Antiguo Testamento tiene solo un representante, que sería el libro de Daniel, del cual el apóstol Juan toma ciertas figuras y las reescribe con los fines de su mensaje. El resto de las obras que podemos encontrar son apócrifas. Se caracteriza por visiones grandiosas, alegorías, simbologías de colores y de números, los signos cósmicos y de las figuras humanas. Sin embargo, Juan aquí en su obra incorpora más géneros como el género epistolar, pues visto en conjunto, Apocalipsis es una gran carta que incorpora 7 cartas pequeñas en su interior. Dentro de la Iglesia Católica no hay una interpretación clara y unánime, ni la hubo nunca en la Iglesia primitiva. Pero lo que sí hay es un cierto consenso general sobre el sentido y su significado. La Iglesia nunca ha elegido entre el enfoque historicista, futurista o alegórico, porque considera que este libro participa de estas 3 naturalezas.
Juan nos habló de los acontecimientos de su época para expresarnos con alegorías una realidad que sería constante a lo largo de la historia de la Iglesia y hasta el fin de los tiempos. La lucha entre el bien y el mal, los constantes ataques a la Iglesia y el sufrimiento de los justos. Pero el sentido de todo el libro es un mensaje de fortaleza y esperanza. Un no temáis los sufrimientos ni los ataques del maligno contra vosotros, porque la Iglesia triunfará y vencerá al mal y Jesús volverá para establecer un reino de paz y justicia, tal como dice Apocalipsis 3, versículo 11. Voy enseguida, conserva lo que tienes, para que nadie arrebate tu corona. Si bien estas visiones se refieren al pasado, al presente y también al futuro, pues Dios mismo lo dice en Apocalipsis capítulo 1, versículo 19. Escribe, por eso, lo que has visto, tanto lo presente como lo que va a suceder después. Eso sí, estos sucesos no son lejanos ni de siglos después, sino de un futuro próximo, pues el mismo libro comienza con estas palabras. Bienaventurado quien lea y quienes escuchen las palabras de esta profecía, y guarden lo que está escrito en ella, porque el momento está cerca. El lenguaje alegórico también es importante en estos momentos de persecución, porque si una copia cayera en manos romanas, los romanos no entenderían absolutamente nada y lo tomarían como una especie de novela de ciencia ficción. Aunque el libro está continuamente hablando de los romanos, ningún romano vería en él ninguna mención a ellos. Los únicos que sí podrían leer este libro y entender su alegoría eran los que conocían a fondo la Biblia, o sea, judíos y cristianos, y ambos estaban en esos momentos sufriendo la persecución de Roma. Por lo tanto, el libro de Apocalipsis está escrito usando el lenguaje profético bíblico, y por eso puede ser descifrado al menos en sus rasgos principales. Está dirigido a los cristianos que estaban sufriendo persecución por su fe a manos de los romanos, y al mismo tiempo tiene una dimensión atemporal y escatológica, pues los padecimientos de la Iglesia y su triunfo final es un mensaje de esperanza que va dirigido a los cristianos de todas las épocas y por lo tanto el cristiano del siglo XXI puede leer este libro casi con la misma actualidad que los cristianos del siglo I. Juan en su obra contrapone dos ciudades simbólicas, la Nueva Jerusalén y Babilonia. Por un lado, la Nueva Jerusalén es el paraíso consumado, la comunidad de los santos, la ciudad de Dios. La otra ciudad ha sido infiel a Dios, se opone a él, es Babilonia. En el tiempo de Juan, la Babilonia histórica que conquistó Jerusalén destruyó su templo y llevó al pueblo de Dios al exilio ya no era más que un recuerdo del antiguo pasado. Entonces la ciudad de Babilonia es presentada aquí también, como lo hemos visto en los otros libros del Antiguo Testamento, Isaías, Jeremías y Ezequiel, como un símbolo de la maldad de este mundo, la encarnación de todos los males y pecados y por sobre todo como el poder represor y malvado que lucha contra el pueblo de Dios. La Gran Babilonia, madre de las lascivias y abominaciones de la tierra. Es por eso que la visión presenta aquí a esta ciudad como una mujer que cabalga sobre una bestia de 7 cabezas. Luego de esta visión, un ángel que acompaña a Juan procede a explicarle la visión. El ángel me dijo, ¿de qué te extrañas? Yo te descubriré el misterio de la mujer y de la bestia en que cabalga, la que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia que has visto existía, pero ya no existe, y va a subir del abismo, pero irá a la perdición. Los habitantes de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la creación del mundo, se sorprenderán al ver a la bestia, porque existía, pero ya no existe, y sin embargo, reaparecerá. Aplique aquí la inteligencia quien tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 colinas sobre las cuales la mujer está sentada, y también son 7 reyes. 5 cayeron, uno subsiste, otro aún no ha llegado y cuando llegue debe permanecer un poco de tiempo. La bestia que existía, pero ya no existe, es el octavo, aunque también es uno de los 7, y va hacia la perdición. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido el reino, pero recibirán, junto con la bestia, el poder real durante 1 hora. Estos, de común acuerdo, entregan su fuerza y su poder a la bestia. Lucharán contra el Cordero, pero el Cordero, junto con sus llamados, elegidos y fieles seguidores, los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes. Y me dijo, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos y muchedumbres, naciones y lenguas. Los 10 cuernos que has visto y la bestia aborrecerán a la ramera, la dejarán desolada y desnuda, se comerán sus carnes y la quemarán en el fuego. Porque Dios ha movido sus corazones para que ejecuten el designio divino y, de común acuerdo, entreguen el reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. La mujer que has visto es la gran ciudad que ostenta la soberanía sobre los reyes de la tierra. Como vemos, el ángel muestra a Juan la visión y luego se le explica, aunque la explicación sigue siendo enigmática para el lector moderno.
pero no tanto para el cristiano de aquella época. Recordemos que Juan quiere que sus lectores entiendan la profecía, pero al mismo tiempo no quiere que los romanos, si la lean, la puedan entender. Así que da una interpretación que sea entendible para los cristianos, pero incomprensible para los romanos. Pero hay un detalle más. La bestia nos ha sido descrita ya como el anticristo, y esta imagen de la ramera cabalgando la bestia no introduce un personaje nuevo, sino que elabora aún más la simbología de la bestia. Todo esto entonces, bestia y jinete, sigue siendo una metáfora del anticristo encarnado en la figura bíblica de Babilonia. El simbolismo de esta imagen tiene varios niveles. Por un lado se nos identifica con la gran ciudad de Babilonia y por el otro lado se nos identifica con el anticristo. En realidad la imagen representa el poder represor que está persiguiendo a los cristianos. Se quiere ver ese poder personificado en Roma o en la figura del emperador. Y dicho poder será finalmente vencido y destruido. Y aquí ni siquiera es necesario pensar en la destrucción física de una ciudad, pues estamos tratando de metáforas. Entonces, si Juan se está dirigiendo a los cristianos que están siendo perseguidos por el poder estatal dominante, lógicamente se refiere a la Roma imperial. Entonces, ¿por qué no nombrarla claramente? Bueno, pues eso es sencillo. Por un lado, no mencionó a Roma en el caso de que el libro caiga en la mano de los romanos y con esto que sea destruido. Recordemos que Juan está preso en Patmos, por lo que este libro sale de allí a escondidas. Y aún más, este libro es para ser leído en público. Bienaventurado quien lea y quienes escuchen las palabras de esta profecía y guarden lo que está escrito en ella, porque el momento está cerca. Por otro lado, porque este libro es altamente simbólico, al nombrar a Roma, o más concretamente al poder romano, como Babilonia, está apelando a lo que Roma significa para los cristianos. En el Antiguo Testamento, Babilonia era la cuna de toda la abominación y pecados y de la idolatría, y el pueblo judío tuvo que hacer un enorme esfuerzo para no sucumbir y mantener su fe, lo mismo que estaban sufriendo los cristianos en los tiempos de Juan. Ahora bien, usando esa misma simbología, por motivo de la clandestinidad del cristianismo, el apóstol Pedro escribe su primera carta de esta manera. Os saluda la iglesia de Babilonia, elegida como vosotros, y, en particular, Marcos, mi hijo. Pero, ¿nos dan pistas para esta interpretación? De hecho sí, y aquí vemos la más representativa. Aplique aquí la inteligencia quien tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 colinas sobre las cuales la mujer está sentada, y también son 7 reyes. La Roma imperial ha sido conocida como la ciudad de las 7 colinas, pues estaba edificada sobre 7 colinas. Del mismo modo, la gran ramera se sienta sobre una bestia que tiene 7 cabezas que simbolizan 7 colinas. La gran ramera entonces es Roma. El apóstol también indica lo siguiente. La mujer estaba revestida de púrpura y escarlata, adornada con oro, piedras preciosas y perlas. Tenía en la mano un vaso de oro lleno de abominaciones y de las inmundicias de su fornicación. El púrpura y la escarlata son un símbolo de poder y riqueza. En aquella época solo los poderosos podían lucir vestidos con tintes tan caros, o sea, los emperadores y los nobles. Del mismo modo, las perlas y las piedras preciosas hacen referencia a la enorme riqueza de Roma, y la copa de oro colmada con la impureza de su fornicación es la imagen opuesta a la copa de Cristo, colmada con su sangre salvadora. En la Biblia, la fornicación es una referencia a la idolatría, y Roma no solo es el centro del paganismo, sino que está matando a los cristianos por no querer postrarse ante las imágenes paganas. Por lo tanto, el apóstol está escribiendo este libro en tiempos difíciles, en donde los cristianos están siendo perseguidos a causa de su fe. Por lo mismo, Juan, inspirado por el Espíritu Santo, escribe estas palabras de esperanza para que sigan firmes en la fe frente a este poder represor, porque se está librando una batalla contra el mal y ellos, los cristianos que están siendo perseguidos, están en la primera línea de batalla. Jesucristo pronto retornará y con él la victoria definitiva contra las fuerzas del maligno. Ya hemos visto brevemente de qué va Apocalipsis y el personaje de la Babilonia, que representa el poder opositor a Dios, esto es, el anticristo, concretamente el Imperio Romano. Pero, ¿cómo surge la idea protestante de que la Iglesia Católica es esta Babilonia o este anticristo? Bueno, a lo largo de la historia, esta interpretación ha sido adaptada o adoptada por diferentes grupos heréticos en su rechazo a la Iglesia Católica. Entre ellos tenemos a los albigenses, que eran unos herejes gnósticos de tendencias maniqueas, y posteriormente los reformadores protestantes como Lutero, Calvino, Tyndale, Knox, entre otros. Con estos antecedentes no es de extrañar que haya sido adoptada por un numeroso grupo
fundamentalistas hoy en día. Como ejemplo, tenemos las siguientes palabras de Lutero al respecto. Si Roma cree y enseña como Silvestre Prierias lo que yo no quiero creer, lo declaro abiertamente, el anticristo ocupa el templo de Dios. Babilonia está representada en la púrpura de Roma, y la corte de Roma es la sinagoga de Satanás. Si Roma apoya, a con acento Prierias, o venturosa Grecia, o venturosa Bohemia, felices todos los que estáis separados de Roma, que vivís retirados de esa Babilonia. Sí, yo lo digo. Si el Papa y los cardenales no cierran la boca a ese Satanás, lo confieso ante el cielo, me separo de la Iglesia romana, reniego del Papa y de los cardenales, y tengo a la Iglesia romana por la abominación sentada en el lugar de la santidad. Por lo que podemos apreciar, esta acusación no surge de una profunda exégesis por parte de este reformador, sino como un rechazo y odio personal hacia la Iglesia y hacia el papado concretamente. Y es más curioso si nos damos cuenta de que este reformador no consideraba Apocalipsis como inspirado. El Apocalipsis de San Juan está desechado por la mayor parte de los protestantes. Dentro del grupo de obras que hoy en día propagan esta interpretación encontramos la siguiente. Por ejemplo, el libro Una mujer cabalga a la bestia de David Hunt. También el libro de Alexander Hislop, Dos Babilonias. Y por último, el libro de Ralph Goodrow, Babilonia, Misterio Religioso, que es un libro muy conocido y referenciado entre los grupos protestantes de corte anticatólico. A todo esto, el trabajo de Goodrow deriva de lo hecho por Hislop. Sin embargo, después de verificar que Hislop falseó información y derechamente mintió, Goodrow se retractó y publicó otro libro llamado La Conexión Babilonia. Pero veamos cuáles son los argumentos que normalmente se utilizan para identificar a la Iglesia Católica con Babilonia. De entrada, la analogía de las 7 colinas es en realidad el primer argumento que falla. La Iglesia asentó su gobierno central en la colina vaticana desde muy pronto, y esa colina no es una de las 7 colinas históricas de Roma, como es Quirinal, Viminal, el Capitolino, el Esquilino, el Palatino, el Celio o el Aventino. Esta se encuentra al oeste del Tíbet, fuera de los antiguos recintos de la ciudad. El papado se asentó en el Vaticano porque allí se encuentra la tumba del apóstol Pedro, y San Pedro fue enterrado en un cementerio que había fuera de la ciudad. Si Juan hubiese querido profetizar sobre los papas o sobre el papado, habría sido más correcto describir a la ramera como sentada sobre una colina y no sobre 7. Pero aún más, aparte de Roma hay otra ciudad que también se encuentra sobre 7 colinas. En este caso es bíblica, Jerusalén. Jerusalén cuenta con el Scopus, el Nob, el monte de la corrupción o monte de la ofensa, el monte de la destrucción, el original monte Sión, la colina suroeste también llamado monte Sión, el monte Ofel y la roca, donde se construyó curiosamente la fortaleza Antonio. Entonces ahora hay más de un candidato para hacer la ciudad sobre 7 colinas, y esto asumiendo que se trata literalmente de 7 colinas. Pero, ¿hay alguna pista que nos indique que Babilonia sea una especie de referencia para Jerusalén? De hecho, sí, y hay varios eruditos que optan por esta interpretación, como el caso de David Chilton en su obra Días de Venganza, o Días de Retribución. Aquí colocan ejemplos de cómo el Vaticano a lo largo de la historia ha mantenido relaciones con las distintas potencias mundiales, pero eso no tiene nada de malo. Los presidentes de los países desarrollados hoy en día suelen pedir consejos no solo a la Iglesia Católica, sino también a protestantes preeminentes e incluso líderes religiosos de otras religiones, y no por eso están fornicando con ellos. El texto del Apocalipsis no se refiere a eso, sino a las abominaciones que continuamente cometía la Jerusalén apóstata en los tiempos con los pueblos paganos, como lo dice Ezequiel capítulo 16, versículo 2. Hijo de hombre, echa en cara a Jerusalén sus abominaciones. Más adelante el mismo Ezequiel dice: Así dice el Señor, Yahvé, por haber descubierto tus vergüenzas y haber mostrado tu desnudez a tus amantes en tus fornicaciones y a todos los abominables ídolos, y por la sangre de tus hijos que les ofreciste, por eso reuniré yo a todos tus amantes y a cuantos recibiste placentera, y, además de los que amaste, traeré también a los que aborreciste, y los juntaré contra ti en derredor, y les descubriré tus vergüenzas, y contemplarán todas tus torpezas. Es más, mire, veamos el siguiente versículo.
Te entregaré a sus manos, y ellos desharán tu lecho y derribarán tus prostíbulos, te desnudarán de tus vestidos y te arrebatarán todos los ornamentos de tu hermosura y te dejarán desnuda, en cueros. Y ahora comparémoslo con este de Apocalipsis. Con ella han fornicado los reyes de la tierra, y se han embriagado los habitantes de la tierra con el vino de su lujuria. Cuando comparamos estas dos lecturas, el parecido es impresionante, y entonces la tesis de que Babilonia parece referenciar a Jerusalén se hace más fuerte. Ahora, obviamente no podía faltar el argumento meme que presenta sacerdotes y obispos vestiendo vestiduras de púrpura y escarlata para hacerlos calzar con la descripción de Apocalipsis 17, versículo 4. La mujer estaba revestida de púrpura y escarlata, adornada con oro, piedras preciosas y perlas. Tenía en la mano un vaso de oro lleno de abominaciones y de las inmundicias de su fornicación. Sin embargo, lo cierto es que los sacerdotes no visten de púrpura y escarlata, sino que de acuerdo al ciclo litúrgico, los colores de sus vestiduras cambian. Una breve descripción del significado de estos colores sería la siguiente. El verde simboliza la esperanza, es el color que se utiliza en la liturgia en el tiempo ordinario, que son los días en los que no se celebra ninguna fiesta especial. El blanco simboliza la pureza y la alegría. El blanco se utiliza en el tiempo de Navidad, de Pascua y en la fiesta de la Ascensión de Jesús al cielo y la Epifanía. En definitiva, los eventos que no conmemoran la pasión y la muerte de Cristo. Bien se utiliza en las festividades de la Virgen María, de los ángeles y de los santos que no fueron martirizados. El púrpura violeta simboliza penitencia y el duelo. Se lleva durante la Semana Santa, los domingos de Cuaresma y en los cuartos domingos de Adviento. Por último, el rojo simboliza el fuego, la sangre y la realeza. Este color se puede ver durante las celebraciones de la Pasión, incluido el Viernes Santo, y en los días en los que se conmemora la muerte de los mártires, los apóstoles y los evangelistas. Siendo el color del fuego, es la elección natural para Pentecostés al simbolizar el descenso del Espíritu Santo como lengua de fuego. Ahora, ante la evidencia, parecen obviar esto y seleccionar solo las fotos en las que aparecen solo usando los ropajes de color rojo, lo cual es curioso que siendo el Apocalipsis un libro simbólico, hayan tomado los colores de la ramera de forma tan ridículamente literal, cuando los colores en el Apocalipsis tienen un sentido simbólico. Los justos salen vestidos de blanco, que simboliza la pureza y la santidad, y esto es en contraste a los colores de la ramera, que es rojo por derramar la sangre de los santos y el púrpura por fornicar con los reyes de la tierra. Por último, mencionar que esta interpretación literal no solo falla porque el color predominante en el clero católico es el blanco, sino que Dios mismo mandó hacer las vestiduras de los sacerdotes levitas de color púrpura y escarlata. He aquí lo que han de hacer: un pectoral, un efod, una sobretúnica, una túnica a cuadros, una tiara y un ceñidor. Se emplearán para ellas oro y telas tejidas en jacinto, púrpura y carmesí y lino fino. El efod le harán de oro e hilo torsal de lino, púrpura violeta, púrpura escarlata y carmesí artísticamente entretejidos. Tendrá 2 sombreras para unirse la una con la otra banda, 2 por extremo, y así se unirán. El cinturón que llevará para ceñirse será del mismo tejido que él, de lino torsal, oro, púrpura y violeta, púrpura escarlata y carmesí. Entonces los colores púrpura y escarlata que viste la ramera son asociados a por los fundamentalistas del papado, lo cual no encaja del todo y menos ahora. Sí que encaja con las vestiduras de los césares y de los reyes de la antigüedad, pero en realidad parece ser una nueva referencia a la ciudad de Jerusalén, pues los sacerdotes del templo vestían con púrpura y escarlata, tal como Dios ordenó en el libro de Éxodo, incluido el oro y las joyas que también se mencionan en el pasaje de la gran ramera. David Hunt, en su libro Una mujer cabalga la bestia, dice en la página 78, y abro comillas, la increíble riqueza de esta mujer es la segunda cosa que llamó la atención de Juan, cierro comillas, y pasa a asociar esta descripción con la supuesta riqueza de la Iglesia Católica. Sin embargo, la revista Fortune, especializada en economía, desmiente este hecho y arroja algo de luz al indicar que, abro comillas, su riqueza es mucho más modesta que su imagen suntuosa, cierro comillas.
Además indica en esta misma oportunidad que, abro comillas, a menudo se asume que el Vaticano posee una gran riqueza, pero si fuera una compañía, sus ingresos no la acercarían a formar parte de Fortune 500, cierro comillas. Entonces, la revista estadounidense señaló además que la mayoría de los activos más valiosos del Vaticano, abro comillas, algunos de los más grandes tesoros de arte del mundo, son prácticamente invaluables y no están a la venta, cierro comillas. Los datos los pueden encontrar en la revista Fortune del 1 de septiembre del 2014. Ahora, ¿y Jerusalén? Bueno, el profeta Isaías dice lo siguiente. Pobrecita, azotada por la tempestad, sin consuelo. He aquí que voy a poner tus piedras de jaspe, y tus cimientos de zafiro. Te haré almenas de rubí y puertas de carbunclo, y toda tu cerca de piedras preciosas. Hunt, en la página 79 de su libro, agrega también que, abro comillas, la expresión en la mano un cáliz de oro de nuevo identifica a la mujer con la Iglesia Católica Romana. Cierro comillas. Para sugerir que la copa de oro es el cáliz eucarístico, Hunt inserta la palabra cáliz entre corchetes, aunque aquí la palabra griega es la común para copa, posterion, que aparece 33 veces en el Nuevo Testamento y siempre es traducida como copa. Ignora el hecho de que el cáliz católico es usado en la celebración de la Última Cena, un ritual ordenado por Cristo, por ejemplo en Lucas capítulo 22, versículos del 19 al 20, 1 Corintios capítulo 11, 24 al 25. Ignora el hecho de que la mayoría de los cálices eucarísticos católicos no están hechos de oro, sino que de otros materiales tales como latón, plata, cristal y hasta vasija de barro. Ignora el hecho de que las vasijas y utensilios litúrgicos dorados han sido parte de la verdadera religión desde los tiempos del antiguo Israel, otra vez por orden de Dios. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 25, versículos 38 al 40, capítulo 37, versículos 23 al 24, Números capítulo 31 del 50 al 51 y Crónicas del 24, versículo 14. Y otra vez usa una interpretación literal por la cual la copa de la ramera no es el único símbolo que se aplica a Roma, sino una colección de muchas copas literalmente usadas en las ciudades todo lo largo del planeta. Pero el Apocalipsis nos dice que la copa es la copa de la ira de Dios, la que se le da a la ramera. Esto no tiene nada que ver con los cálices eucarísticos. El apóstol Juan dice de ella lo siguiente. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Al verla me llené de estupor. Y más adelante agrega. Y en ella se encontró la sangre de los profetas y de los santos, y de todos los inmolados en la tierra. Pero si la ramera se embriaga con la sangre de los mártires y los profetas, allí hay otro problema con la tesis protestante, porque el mismo Cristo quien identifica la ciudad de Jerusalén como a la que mata a los profetas. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y lapidas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como la gallina a sus polluelos bajo las alas, y no quisiste? Poco antes diría en Lucas capítulo 13, versículo 33. Pero es necesario que yo siga mi camino hoy y mañana y al día siguiente, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Y de hecho, el mismo libro menciona que es la gran ciudad, Babilonia, es donde Jesús fue crucificado. Sus cadáveres quedarán en la plaza de la gran ciudad, la que simbólicamente se llama Sodoma o Egipto, donde también su Señor fue crucificado. Ahora, frente a cualquier exégesis seria, se prefiere optar por el sesgo y los prejuicios, sugiriendo que en los pasajes antes citados son una clara referencia a la Iglesia Católica que supuestamente a través de la historia ha matado a miles y miles de personas con la Inquisición. Pero lo cierto es que hoy ninguno o muy poco de los protestantes que se identificaría con estas doctrinas que profesaban estas personas, por lo que llamarles mártires y santos es cuando menos exagerado. Además, hay que recordarles que en este asunto estamos bastante empatados en estupidez y crueldad. En la guerra entre católicos y protestantes no es posible identificar a un bando como el bueno y al otro como el malo. Ambos bandos pelearon tanto como pudieron y mataron tanto como pudieron. Y si la Iglesia tuvo su Inquisición, también con sus propias instituciones los protestantes mataron, torturaron y llevaron a la hoguera a miles de personas que ellos mismos consideran herejes. Muchos de ellos eran católicos, pero también miles de protestantes de otras denominaciones. Así que en este asunto, que por desgracia a ninguno de los dos antiguos bandos se conviene remover, porque la locura fue compartida y la vergüenza fue común. No se trata de hacer
una ley del empate, pero sí reconocer que en nuestra condición humana todos somos igualmente culpables en este punto. El Apocalipsis juega mucho con las alegorías de varios niveles, donde una cosa representa a otra, que a su vez simboliza a otra. Algunos niveles son explícitos y otros son implícitos. Podríamos decir que la gran ramera y la bestia son esta ciudad de 7 colinas de nombre Babilonia, con características de la Jerusalén infiel, y representa a Roma, que es la alegoría final a la que todo lo anterior representa. Dicha alegoría podría a su vez ser un símbolo de los gobiernos malvados o podría ser una forma enmascarada de referirse a una ciudad concreta, o ambas cosas a la vez. Una cosa parece clara: la gran ramera de Babilonia que Juan nos describe en el Apocalipsis es una alegoría totalmente basada en la Jerusalén pecadora de Ezequiel, al menos a nivel formal. Luego podemos argumentar que este símbolo es utilizado para referirse a la Roma de los Césares, pues esa sería la interpretación que encaja en el conjunto de la historia de Apocalipsis. Sin embargo, decir que la simbología de la gran ramera se refiere a la Roma de los papas es en comparación tan floja que no se podría sostener ni siquiera pensando que los católicos son idólatras. La mujer que has visto es aquella ciudad grande que tiene la soberanía sobre todos los reyes de la tierra. Ahora, fundamentalistas asocian este pasaje a que claramente se refiere a la Iglesia Católica, concretamente al papado que gobierna sobre los reyes de la tierra. Interpretación exagerada tanto hoy como en la Edad Media, en la que se podría decir que el Papa tenía influencia sobre los reyes de Europa, no sobre los reyes de la tierra. Es claro que el Papa Francisco no reina sobre los reyes de la tierra, así que resulta del todo incomprensible que alguien pueda decir aún hoy en día que el Papa de Roma es claramente la gran ramera descrita en el capítulo 17 de Apocalipsis. Se necesita mucho fanatismo y mucha ceguera, entre otras cosas, para ser capaz de mantener esa afirmación y decir que el Papa es el anticristo. Pero en fin, tiene que haber de todo en esta anticristo. Estos anticatólicos y fundamentalistas interpretan literalmente lo que les conviene para ajustar lo descrito de este libro a su propia interpretación de que no se refiere a la Roma imperial sino a la Iglesia. Siendo en este caso, habría que preguntar qué criterios utilizan para poder saber cuándo interpretar de forma literal y cuándo de forma alegórica. Un ejemplo de esto es el siguiente. Los 10 cuernos que ves son 10 reyes, los cuales no han recibido aún la realeza, pero con la bestia recibirán la autoridad de reyes por una hora. Este pasaje es generalmente usado para decir, como estos reyes aún no han aparecido, es claro que se refiere a la Roma papal. Pero esto es absurdo y no responde que esos reyes no hayan aparecido, pero que sí lo haya hecho la mujer, o en este caso el catolicismo. Entonces, cuando quieren decir que la bestia es el papa, entonces la bestia ya está aquí. Cuando quieren decir que las 7 cabezas representan a la Roma papal, entonces las cabezas ya están aquí. Y cuando no saben que los reyes son esos 10 cuernos, entonces es porque los cuernos todavía no están aquí, sino que son algo en el futuro. Parece una forma de razonar muy poco seria. El libro de Apocalipsis no se puede tomar a la ligera, haciendo interpretaciones a la carta, tratando de encajar con calzador a quien se nos venga en gana. La interpretación más sensata parece ser que Juan nos está mostrando que aquello que Daniel y Ezequiel anunciaron para los tiempos futuros se está cumpliendo o ya está a punto de cumplirse. De hecho, mientras él escribe el Apocalipsis, Jerusalén ya ha sido destruida o está a punto de serlo. Los cristianos están siendo perseguidos y el anticristo está en el poder, en Nerón o los césares romanos en general. Lo que sí es realmente escatológico y ocurrirá en el fin de la historia será la segunda venida de Cristo y la llegada de su reino, la Nueva Jerusalén. Se trata pues, como sugiere el libro, de una profecía que en este momento ya está en marcha. De hecho, como hemos dicho anteriormente, el mensaje es para un momento inminente o inmediato, incluida la persecución de los justos y la sangre de los mártires. Pero como profecía que está anunciando también los acontecimientos futuros que supondrán el desenlace de esta situación presente, en la que parece que las fuerzas del mal están derrotando a la Iglesia de Jesús, pero que finalmente el Señor Jesucristo retornará en gloria y majestad para transformar como nuevas todas las cosas. Eso, chicos, espero que les haya gustado, espero que hayan disfrutado de esta introducción, repasando algunos puntos importantes, que sea el puntapié inicial para que ustedes hagan sus propias investigaciones
están dentro de cada cita está de donde tomé la información y eso. No olviden darle like al video, compartirlo, suscribirse al canal, compartir, bueno, ya dije compartir, comentar, seguirme en mis otras redes sociales como TikTok, que tengo TikTok, Apologética para la Calle, Instagram también, Apologética para la Calle, y Twitter. Pero Twitter no lo ocupo nunca, así que Twitter da lo mismo. Eso, chicos, que Dios los rebendiga, nos estaremos viendo en el próximo video y